Tía María, trocito de cielo que cubre los vientos que vienen y van. ¿Cómo era? Tú eres la montaña, yo soy el camino. Tú eres la montaña y no sé cómo llegar. Pero si me escuchas, quizás me cambiarás tu altura y tu nieve con fuego de hogar. Bonita. Me encanta la música Garbanzo, por favor. Bueno, felicidades que ayer no me dio ni tiempo de nada, de verdad. Ayer la felicité yo. Hoy nos tomaremos un café. De repente dije, me fui con el lío de Ya estaba aquí de años, dándolo todo, bueno. y de repente, hola. Qué lindo ver tus ojos mirándome. Qué lindo ver tus ojos mirando al cielo. Pero si me escuchas, quizás me cambiarás tu altura y tu nieve con fuego de hogar. Bueno, hay una leyenda o una cosa que es verdad, ¿no? Que cuando aquí estuvieron los moriscos, los moros, que el fuerte se habla mucho de los moros. Pues este pueblo dicen que se llama Jubile porque ellos decían huirle, huirle, que le hubieran, y por eso se quedó con el nombre de Jubile. Huirle, ¿verdad? ¿Has oído tú esa historia en Caná? Y por eso se quedó con el pueblo de Jubile. Pues decían los moros huirle, o los cristianos, ¿no? Huirle, huirle. Entonces la palabra huirle, de huir, pero luego quedó el nombre de Jubile. Y ahí está ya nuestro pueblo, Jubile, en el centro de la Alpujarra, y entre montaña y cerro y barranco, y una maravilla. A mí me gusta el pueblo, no he visto otro. Para estar yo viviendo, no más que este, Claro, y un si cortejo. ella todavía más de aquí, porque yo me he ido, pero ella hasta aquí. Yo no me he ido. Me fui al cortejo una temporada de verano, nada más, a un cortejo de donde están las fresas. Toda mi vida aquí nací y aquí estoy. Hasta hoy, después no sé dónde iré. Bueno, yo lo recuerdo muy pobre. Muy pobre me refiero en aspecto, no como ahora, que se ven estas fachadas, que se ven los suelos asfaltados, que se ven farolas, que se ve la carretera tan bonita, todos los barrios. Pero en Canna, que es todavía mejor de antes, aún la habrá conocido peor. La carretera la plaza era de piedra, de tierra. Exactamente. No Fíjate. era ahora. No tenía nada más que era la plaza y la puerta del cementerio. Eso, que había estaba ahí, el cementerio estaba aquí. Pues sí, ahora Jubila es más grande, antes más pequeño, más feo, más de eso, pero había más gente, más unión, más gente, ¿no? Ahora es más grande, más moderno, más pueblo alpujarreño, ya más de estética, más de eso, ¿no? Pero hay menos gente. Había casas que tenían 3 habitaciones y vivían 12 personas. 12 personas ahí dormían en una casa con 2 habitaciones, fíjate. Porque era pequeño el pueblo, las casas pequeñas, pero mucha gente. Y ahora al contrario. Se vivía de lo que criaba el campo. El campo. Si comíamos carne, teníamos que criar los conejos. Si comíamos huevos, teníamos que criar las gallinas. Y de eso comíamos. Si había java continua, hasta que terminaba la temporada. Si había habichuelas verdes, hasta que terminaba la temporada. Empezaba otra temporada, empezábamos con otra cosa. La remolacha que sembrábamos para los animales, para los marranos y todo, las hojas las cocíamos para echárselas al puchero. Y la gente, como no teníamos dinero, no podíamos comprar pan. Teníamos que criar trigo, molerlo y hacer la harina y amasar el pan. Molinos había 2 aquí en el pueblo. El molinero cogía el grano, se lo llevaba, nos lo molía y nos traía la harina. Nosotros teníamos que cernirla y amasar. Y maíz para la gacha y las migas. Y vendíamos
los jamones para comprar para otro año, marranos y los brazuelos. Y no comíamos nada más que los demás. No sé, que de un marrano no se lo comían todos, los jamones eran para venderlos y las paletillas. Nos quedaban los lomos que se echaban en aceite, adogados, se echaban en aceite una orza, la costilla y poco más, los huesos, las caretas y todo eso se hacía, las salchichas. Todo eso se salaba. Ahora, no se tiraba del marrano nada más que el rabo, ¿eh? No, ni rabo. Ni el rabo parece que se tiraba, es verdad, si se echaba al puchero. Se tiraba. En mi época si ya los niños ya empezaban los estudios, antes sí se hacía aquí en el pueblo hasta octavo. Yo ya no lo conocí hasta octavo. Ya se hacía hasta sexto, no, hasta quinto, y en sexto hasta sexto. Séptimo y octavo se hacía allá afuera. También se iban, pero pero siempre había mocicos y mocicas. Se iban la temporada. Se iban, echaban la temporada y se Pasar la venían temporada. para comprar la ropa y comprar el calzado, que es lo que no se criaba aquí. Y así todos, los que estudiaron, pues han ido, se han puesto los que han estudiado carrera, maestros o lo que sea, pues normal, aquí no hay trabajo para ellos, entonces se han ido fuera y han buscado su vida fuera. Y los que no hemos estudiado, pues sí, hemos estado más tiempo aquí. Hemos estado más tiempo aquí porque no hemos ido por temporada. La temporada en el ejido de más trabajo no hemos ido. Yo salía en temporada, pero no porque he ido a ver la familia o porque he tenido que ir a otra cosa, pero yo no me salió para vivir nunca. Bueno, a mí me hubiera gustado saber de letras y haber estudiado una carrera. Pero en aquellos tiempos, lo primero, que yo tenía muchos hermanos y era lo mayor. Mi madre tenía que irse al campo a trabajar y ya no podía yo. Lo segundo, que como entonces nos estrechaban para que fueran a la escuela, decían que tenían que ser los hombres porque las mujeres no nos hacía falta, que no teníamos que ir a la mili. Y como era la mayor, pues tenía que estar al cuidado de mis hermanos y cuidándolos. Mi madre tenía que trabajar fuera, y ya está. Sí, era eso, que se juntaban los vecinos, por lo que he dicho antes, llegaba el tiempo de las parvas y eso, se ayudaban unos a otros, y la era con los mulos, tú me dejas esto, yo te dejo lo otro, luego con las habichuelas secas, la vaina ya seca se trillaba, ¿no? Un carnal, y se sacaba el... Eso no se trillaba con bestias. Exacto. Se trillaba, lo apaleaban con una horca. Eso es, claro. Para sacar el grano. Porque si era con bestias se rompía. Y luego víamos, pues así en las puertas de cada vecino con las cribas. ¿Sabes lo que es una criba? Sí. Las cribas, limpiando las habichuelas, ya para dejarlas perfectas. Nos ayudábamos a todos. En todo, y luego llegaba la Nos poníamos a matanza. bordapelos y nos juntábamos una pila. En un sitio donde más fresco hiciera en el verano, nos juntábamos todas las vecinas a coser, a bordapelos. Íbamos a lavar barranco. Y todas, Nos ayudábamos unas a otras. a lo mejor 4 o 5 mujeres iban al barranco a lavar, ¿no? Y bueno, que ya nos vamos a ir, pero para no dejar a la otra sola se ayudaban. Bueno, yo te termino ya. Y nos veníamos todas junticas con la canasta de la ropa limpia. El barranco, la pariera, ¿no? El barranco, El que más íbamos, ¿no? Yo estaba lavando en el de la pariera, en la hombría y en los molinos. Uy, madre mía, qué lejos el Y molino, en la acequia de Cástara. ¿no? Yo... Cuando había poca agua aquí y había muchas lavando, que no había, Pues había que irse a me otro iba a la sitio. acequia Cástara. Ay, madre, fíjate. Luego ya de eso, que pusieron el lavadero y ya cambió la cosa. Cuando mis hermanos estaban grandes, me ayudaban a traer las ropas del barranco chorreando. Y si me iba a pintar el sábado y me venía a quitar el sábado,
Y luego otro día tenderla en el cerro, secarla. Y aquella ropa tan mala que era de lavar. Entonces había una ropa muy mala de lavar. Y con jabón de lecho, restregar, para echarle jabón a la ropa. Y ahora nada más que meterlo en la lavadora, ya está. No cambia la El cosa. cambio. No cambia nada. Reír me reía entonces poco. Tenía mucho trabajo con eso. Había más penas, ¿no? Que risas, ¿no? Al salir de mi toneo me fui para la romería, me encontré con una mora lavando en el agua fría. Yo le dije, mora bella, apártate mora linda, que va a beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros, día de Pascua Florida. Dice, en el jardín de mi padre, cogiendo flores un día, ¿quieres venirte a la Y España? venimos aquí cuando pasamos el cementerio, por la vuelta que de ver el pueblo, me da por el corazón. Que era para que no me tirara tanto pueblo, pero sí, mucho, mucho. La gente de aquí, las costumbres, todo. Yo tenía, mi hermana era la más mayor, yo era la más pequeña. Y mi padre hizo un cortijillo de piedra en los collados y no íbamos los veranos. Y yo aquello disfrutaba porque estábamos todos juntos. Y de gusto que pasaban los veranos que iba allí. Me acuerdo cuando tenía 2 años que estaba allí, que iba allí. Y muy felices. Mi hermana madrugaba para irse a ayudarle a mi padre al campo y yo me quedaba allí sola y me daba miedo. Y pasábamos miedo y ella iba a ayudarme a mi padre. Y al campo íbamos, mi padre no quería, eso sí tenía, que no nos quería llevar al campo. Pero nosotros, las mayores, la más mayor y yo, nos empeñábamos. Digo, sí, que te vamos a ayudar. Que no, digo, a segar el trigo. No, que lleváis una tienda. Pues sí, a ayudarle 2 años así le ayudamos. Y a coger tomillo. Temprano por la mañana así, a coger tomillo. O sea que nosotros lo teníamos que animar. Sí, después mi hermana se fueron a trabajar a Playa de Aro, con jovencillas. Y me he quedado, vaya, me quedé solilla sin mi hermana, pues ya venían de vacaciones. Pues allí en el salón de cura, allí hacían los bailes y eso, y venían los mozos de Bértules y de Nieles, y así conocí yo a mi marido en los bailes. Y tenía 16 años cuando lo conocí. Porque aquí o te tenías que casar o te tenías que ir a trabajar, porque no había trabajo para la juventud. Había que irse, migrar. Pues era lo más grande del mundo, porque la mayoría, pues no, casi todas, era tener muchos hijos y al campo, la casa, todo para adelante, demasiado. Vamos a hacerle un homenaje. Pero bueno, al campo a coger la aceituna, a coger la almendra, a moncajar, a coger las espigas del trigo, a todo eso. Y con 13 años y pico, todavía no tenía 14, me fui ahora a trabajar en los tomates, a coger tomates. Nos pagaban 5 euros, 5 duros por día. Nos pagaban. Mi madre siempre, mi padre con el burro o el mulo, mi madre con las cabras. Los dos a la vez salían al campo a trabajar, los dos. Luego regresaban los dos juntos. Entonces mi padre a veces, no todos los días, pero a veces, mi padre como todos, amarraba el burro o el mulo en la ventana del bar y se metían a beberse el vaso de vino. Ella iba desesperada, tenía que las cabras, ordeñar las cabras, la comida, la cena, los niños, coser de noche. De noche mi madre ponía remiendo a los pantalones y a todo. A veces mi madre cocía la habichuela, los garbanzos de noche, porque otro día hacía el puchero, hacía el cocido más rápido, ya nada más que la patata y la verdura. Y se acostaba a las tantas. Él venía, cenaba y se acostaba. Y la mujer no trabajaba, la mujer no hacía nada, ¿no? Era el hombre el que trabajaba. Si se hubiese puesto en una balanza, era más el trabajo de la mujer que el del hombre. Porque la mujer segaba, la mujer regaba, la mujer lo hacía todo.
Y aparte los niños, el hombre le iba a hacer a los niños. Eso no, los hombres no. Era un cartonazo. Eso son cosas de la mujer. Pero luego disfrutábamos porque teníamos que acarrear la paja. Eran unos jerpiles que hacían los hombres con soga, de soga. Mi padre hacía la soga y luego le iba haciendo un labrado así, una cosa, como si fuera con una aguja de crochet. Y ahí se metía la paja. Eran los jerpiles. Y el grano en los sacos. Entonces nosotros las niñas disfrutábamos. Abajo veníamos con el burro cargado. Y para arriba nos montábamos. Para la era nos montábamos con el burro y para abajo venía cargado. Sí, sí. Y entonces la paja, pues tenían que usarla normalmente por un agujero en el terrado. Porque si la metes por la puerta, la paja se viene, no puede. Entonces la puerta cerrada y por el agujero del terrado se iban bañando los reptiles. Era el trigo, luego barrer. A juntarlo todo en una pila en medio de la era, barrer ese trigo trillado, la raspa, nos poníamos ese polvo, picaba como... Yo le ayudaba a mi padre la parva, los dos, porque mi madre no podía ir porque tenía hambre. Y los dos hacíamos la parva. Y tal. Luego a veces nos íbamos a una alberca que era un oso de barro, que allí había culebras y había de todo en el fango. Y nos bañábamos para quitarnos ese polvo de la barba que picaba como... Nos bañábamos allí para quitarnos porque no teníamos ni cuarto de baño. Luego iban las mujeres con unos manguitos hasta aquí, con un sombrero, así, y con unos abaleos para barrer todo del trigo, para juntarlo. Claro, pues luego la máquina, le dábamos a la máquina así, el trigo salía por aquí y la maja por allí. Pero eso ya cuando vino la Eso máquina. ya cuando la máquina, Cuando ya vino la máquina, que yo fue... ya... Todos los pueblos dicen lo mismo, Eso. que con jubiles, no hay con toda la almohada. Porque aquí antiguamente se decía, vivimos en el culo del mundo. Bendito sea el culo del mundo. Bendito sea. 4 angelitos que me la guardan, 2 a los pies, 2 a la cabecera, la Virgen María, mi compañera, y el niño Jesús. Así que Pero canción no cantaba, No. eso no es una canción, eso es un tengo poemita. una muñeca vestida de azul, con su camisita y su camisón. La tengo en la cama con mucho dolor. Me ha dicho doctor que le dejara ver con un tenedor. 1 y 1, 2, 2 y 1, 3. No sale la cuenta porque falta churumbe. Nos gustaban mucho las coplas de Manolo Escobar. Muchos los limoneros, muchas canciones. Antonio Precioso, Divino Antonio Precioso, que lo cantábamos también mucho. Y tenía yo una vecina también que cantaba mucho. Cantaba, porque dicen que antiguamente venían los romanceros por las calles de cazos que habían pasado y los sacaban en coplas. Era como un romance, pero luego lo hacían coplas. Y aquella mujer sabía muchas canciones. Bueno, Dice, ¿dónde has estado, hija mía? 3 años menos un día, en el palacio del rey, lavándole los pañuelos a un malito que allí hay. Y ya, que se acabó. Ya está. Pero es que me confundo. Madre porque ya mía, no que pila canto. canciones y de todo Pues hay que Ya antes. no canto, Hay que pero... Era raro antiguamente el que Sí, no cantaba. sabía cantar. Cantaba. Mi padre Cantaba era así. cantaba mucho Sí. como Y muchas cantaban. ¿cómo es? Muchas. Trobo, como de trobo. Ah, mira, en mi pueblo había una mujer que tenía un bar, que los hombres iban, jugaban a las cartas y se bebían su vasillo de vino y las madres pues estaban allí, que tenían un salón y se venían con nosotros y allí estábamos bailando y las madres allí sentadas en el banco como a gusto viéndonos y los padres en el bar. Y mira, con un equipo de música que tenía, precioso, aquello cantaba de lindo que pa' qué. Mi rana. Mi madre. También. Loquito. ¿Qué ha sido? ¿Una rana? móvil. Ah, vale. Digo, una rana, digo, señor. A las 6 de la ¿Y tarde. qué hago? ¿Apagarlo? Espérate, espérate, que- Sí, a las 6 de la tarde ya estaba el equipo de música que es cantando y ya pues las mozuelas nos arreglábamos. Eso era el domingo, ¿sabes? Unas más temprano, otras más tarde, cuando podía. Y estábamos hasta las 12, las 12:30, a la 1 a veces no se llegaba.
y ya cada uno para su casa y ya está. Las mujeres lo hacían todo, porque iban al campo, venían a la casa, tenían que hacer de comer, limpiar la casa y todo. Mi infancia te puedo decir que ha sido buena, porque yo en mi tiempo pues yo he sido feliz de niña. He jugado mucho a los juegos que había antes. Pues a la teja, que se escribía en el suelo, como una escalón, una raya, y con una piedra tú ibas a patica coja. La rayuela. Eso se llamaba, pues yo le decía la teja. Sí, Le decíamos la lo teja que nosotros. escribíamos en el suelo, que no iba dando saltillos. Luego claro, con un a la elástico así rayuela. en la mano, me lo Ah, ponía sí, yo, bien. la otra hacía unos enredos, y la que más tardara en Sí. sacarlo de los El dedos, pez, salía el pues pez. ganaba. Y luego se lo ponía la amiga y yo lo hacía, al escondite, en fin, ya te digo, tenían que ir en busca mía. Y se jugaba mucho a la rueda en la plaza, las mozuelas, las niñas, todo un coro muy grande en la plaza. Y la noche los chicos, el chico en medio, y la gente, toda la juventud y mujeres casadas y todo, bailando en la plaza. Sí. Y luego a la flor de romero, que era levantada así, ¿no? Y iban pasando por toda la plaza también. Muy bien, sí. Se divertía uno sanamente en la calle, sin tele, sin tanto ordenador, sin tanta historia. Íbamos poco a la escuela, pero bueno, luego al final fui a una... aquí con el maestro que hay aquí, que ya está muy mayor. ¿Cómo le dice? José Peche. José Peche, el marido de Juanita. Ah, sí. Fui unas cuantas veces y luego fui al examen para el certificado de estudios primarios, que era lo que había entonces. Y lo saqué, pero bueno, de ahí no pasé. Ya está. Pues teníamos que ir a coger aceitunas y a veces no íbamos a la escuela. Y luego, pues eso, a todo, a por hierba para los animales. Y era la vida así. Pero Pues yo bordé muchos velos. Me iba con mi vecina de noche en toda la vela, con el candí. Primero era con un candí porque no había luz, luego con la perilla. Ya con la perilla y bordábamos de noche, pero no lo pasábamos bomba, niña. y bueno, ya está, en la casa, pues luego también trabajar, pues me han enseñado a hacer cosas en la casa, desde chica. Ya digo, yo estaba chica con 8 añillos, por ahí, todas mis amigas jugando, y yo, pues me enseñaban a fregar los platos. Y me tenía que subir en la silla y los fregaba. Pues, todos los días los tenía que fregar. Y yo digo, hay que ver por qué un día no lo frega. Pues yo lo que recuerdo es el campo, porque nos íbamos, si era en el tiempo de la siega, teníamos que ir a cegar. Si era en el tiempo de la arranca, ir a arrancar. Luego a hacer las parvas. Pues era duro. El invierno pues era más tranquilo, porque llovía y estaba más en la casa, pero en verano, era todo el verano en los soles. Se levantaba a las 6 de la mañana y hasta la tarde no venía, o a la mediodía. Y lo que había antes, les metía miedo porque no salían a la calle, nada más que ahí esclavas. No, que hay que cocer, que hay que ganarse el duro el pan para poder comer mañana. Y desde muy chiquitilla, a mí me lo contaba mi madre, muy chiquitilla, 5 añillos y 6. Venga, pasa la aguja así, para irvanar, para esto, para lo otro. Que luego sabía darle la vuelta a los cuellos de las camisas y hacer un remiendo que no parecía remiendo. Todo. Ay, sí, ¡Ay, qué raro! Mira, que la rana habla por mí. La rana va a hablar por mí. La vamos a poner aquí y le pregunto a la rana. Ay, venga, sí, más vale. Mejor, a veces te contestará mejor. A ver. A lo mejor está como no la pague. Que me pongo nerviosa, claro que me Intentar, pongo. digo, ya tiene el ojillo ahí como diciendo, ay, Dios mío, que viene. Pues la verdad es que sí. Sí. Habemos trabajado pues todo lo que ha hecho falta. Silenciosa y me entra la turda. No me viste, no me viste. Daba unos cabezazos, pero vamos, no te digo, Vaya. que te dije, Encarna, digo, uy, yo me voy a despertar.
Yo no me quedo dormida Hoy, tan fácil a ni, veces ni no de quiero ir a esta. los sitios por eso. Y soy asturianita, chiquita y bonita, rubia como el oro, blanca cuajamí. Todas mis amigas te tienen envidia porque los muchachos se acercan a ti. Yo no tengo culpa de ser tan bonita, ni que los muchachos se acerquen a mí. Rubia como el oro, blanca cuajamí. Todas mis amigas te tienen envidia porque los muchachos se acercan a ti. Yo no tengo culpa de ser tan bonita, ni que los muchachos se acerquen a mí. Todos los días. Primero fuimos a bañar el camino, porque no se podía bajar andando. Fuimos andando a Cártara y veníamos. Todos los Nos días. pagaban de Todos los días, desplazamiento, 4 meses. pero nos pagaban más de desplazamiento y nosotros no íbamos andando. Y eran en el invierno. Claro. Nos llovía y nos hacía de todo. Ya ves que si llovía alguna noche. Y salía el salía el barranco y se llevaba los bocadillos. No, eso lo llevaba. No. Te lo digo como. Que se lo eché yo al agua, le eché hasta la cartera. Y el carnet y todo. Ya no te voy a pegar. Ya después de tantas cosas. Claro, cruzamos una, luego la otra, en otro trozo y luego arriba y teníamos que subir, aparte del barranco, una cerquilla. Y claro, como era estrechilla, pues allí fue donde no se cayó la cosa al agua. Hicimos la sopa allí. Yo, por no caerme la cerquilla, tiré del brazo de ella del bolso. Y se lo tiré todo a la bola. Yo no, y me apunté. Y nos fuimos las tres a los pinos. Ya empezamos a irnos las tres juntas a todos lados, y a la fresa y a todos lados. Y un día nos pusimos a desayunar y sacamos el bocadillo y empezamos a reír. Y los que había de Cádiz no sabían por qué nos reíamos. Y era que Paca llevaba un bocadillo muy grande. Llevaba una barra entera. Que lo hemos pasado muy bien. Yo desde que empecé a trabajar, he trabajado, pero por lado me ha venido muy bien y es cuando he vivido la vida casi. ¿Cómo? El balaca que es De la era, ¿no? Tampoco lo hemos visto, ¿no? ¿Verdad que no? Ese Pero lo peor es que cuando estaba lloviendo poníamos un plástico y con el plástico, porque no podíamos, si nos dábamos de baja, entonces, pues ya que hemos trabajado allí en Los Pinos, tuvimos mucho tiempo, 3 meses. teníamos que achucharle al coche algunas veces para que subiera para arriba. Bajarnos y achucharle. Luego a juntar ramas. Cogíamos las ramas y las juntábamos, hacíamos una hilera y luego iba una máquina y las molía. Pues llevas carrillos de mezcla y echas piedras y echas de todo lo que había, hasta carrillos de agua. Eso fue en la llevaba sequía. los carrillos de agua, porque tenía un pulso que no ramaba ninguna. Cortábamos el carrillo, Porque eran grandes. una la sujetaba y las otras dos la chuchaban a la piedra, pero la piedra es que era más grande que nosotros. Joder. Y luego lo poníamos derecho y ya Entre las a tres, llevarlo, lo claro. ponía. Tenía- ¿Cómo no nos íbamos a acordar? Pues no lo habían Si me dicho. acordamos hasta del dinero que partimos. ¿No, Pero verdad? bueno, Yo eso me sí. acuerdo hasta lo que compré la primera vez. Que le compré a mi niña un vestido, le compré una chaquetilla y le compré unos zapatillos. Cuando llevamos los capullos a Cádiz, la primera vez que los llevamos. Los de gusano teníamos llenas
3 casas. Pero dormitorios, cocina, todo. Teníamos 3, unos en el suelo, los más chicos. Los otros teníamos camas viejas, persianas, mesas, todo lo que pillábamos viejo, teníamos así. Y luego otra. Pues eso nos daban la simiente. Eso lo ponen las palomicas Las mariposas. y se reviven y lo echan en una cajetilla y se reviven y nos lo dan. Y entonces nosotros, pues, conforme van engordando, pues teníamos que irlo extendiendo. Poníamos mesas, poníamos así, tablas, camas, todo lo que todo lo que pillábamos. Los teníamos primero en unos papeles en el suelo. En una casa, la que hay enfrente de mi casa. Y en la berrita también tuvimos. Luego tuvimos la berrita. Tuvimos la que tiene Ana, la de María del Correo. Toda la casa de Lina, persianas, todo lo cogíamos para poner. Luego había que buscarle la hoja en los morales, en el campo. Y primero cuando estaban chiquitillos había que partirla un poco la hoja. Luego ya cuando estaban grandes ya nada más que echarle la hoja. Y luego ya cuando se ponían gordos y se ponían para hilar, pues había que ponerle mata para que se subiera. Sí, le poníamos bolinas. Claro, ella es que tenía unos poquillos. Pero estaban... Y se ponían cuando se ponían a dormir, no comían. Se ponían así pinillos para arriba. Y no comían, comíamos poco. Eso Pues conforme van engordando, pues necesitan más sitio. Para el trabajo que tenía. No. Pero sin ser caro, sin ser caro, yo me creo que partimos 18.000 pesetas en aquellos años. Aquellos años que era más que hoy 1.000.000 de pesos. Tiene mi madre todavía el vestidillo que le compré yo, rosa. Le compré unos calcetinillos, un vestidillo y una chaquetilla. Yo le compré a todos. Pero eso fue lo primero que cobramos. Alguna vez, porque se llevaban veces, y quitarle todo lo demás por fuera, y te quedaba el capullo limpio. Y eso lo llevábamos y lo pesaban. Y según lo que pesara, así nos pagaban. Llevaríamos casi 200. Que eso no pesa muy poco. Y cuando se subían a las hojas los cambiábamos para quitarle toda la mugre que había debajo. Y los gusanos no había más remedio que... Y como hicieran truenos, se morían. Se morían con los truenos. Es que estábamos cosiendo aceitunas. Eso. Y yo me iba al padre. Y un día, como entonces había una tetera colgada en toda la puerta, pues va a coger una taza, tenía pavesas de la lumbre. Hable más fuerte. Porque entonces era con lumbre. Y tenía pavesas. Y dice, en esto no se echa tanto rato. Yo me quedé y no lo contesté. Cuando otro día se levanta, que venga, que nos vamos. Digo, yo hoy no voy. Dice, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado ahora para que no vayas? Digo que voy a quitar las pavesas de mi casa y a limpiar mi casa. Se fue y no me contestó. Y luego a la noche cuando vino, me dice, ¿sabes lo que he pensado? Y le dije, ¿qué has pensado? Dice que vamos a partir la faena cuando venimos. Y yo me encargo de la cena y de acostar a los niños y cambiarlos y darles de comer y tú. Y tú haces la faena. Digo, pues entonces cuenta con ello. Y él no primero no quería que fuera a la plaza. Pero mi yerno le dijo, dice, no, la abuela la vea que se vaya a la plaza. Porque si no, usted cobra, pero ella te va a cobrar. Dice, pues yendo a la plaza, cobra también. Y todas las vacaciones, y todos los fines de semana, si no me iba yo al cuidado de mis nietos a Almería, me los traía.
y tenía que obedecer al cuidado de su madre. Y la de esta, que era hija nuestra también, se pegó con mi sobrina y era hija nuestra también. Si no tenía yo aquí a ¿Qué nadie, vamos a hacer? pues ella y su cuñada, la otra ancana. Ya está bien por hoy, ya está bien. ya está bien. Pues yo solo tengo que decir, como maestra que la ha acompañado este año, que no fallan una. Igual que no fallan una a estas edades, no fallan una durante toda su vida. Y son mujeres que de verdad vale la pena hacerles un altarico, una alfombra roja o montarles lo que sea. Y solo quiero deciros a vosotras que muchísimas gracias, porque habéis puesto gran parte de vosotras en mí. Y yo voy a seguir creciendo gracias a todo lo que he aprendido de vosotras. Con el alma no puedo al despedirme de ti, de sentimiento me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Y otra vez de ti. Algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. ¿Ves? Ahora que van a cantar todas. Madre mía. Dime con una de grande. Ahora. Esto está apagado.